Esta es la primera predicación de una, no se puede ni llamar serie, pero tengo una predicación hoy y otra a finales de junio, entonces quería presentar un tema compuesto y muy básico, muy sencillo, ¿no? Los básicos de nuestra identidad cristiana, los básicos de lo que somos como cristianos, ¿no? Así que, como ha leído Samuel, hoy vamos a estar hablando de lo que es permanecer en Dios, lo que es la permanencia en Dios, vivir en Dios una vida que sobrepase los 5 años, que sea toda nuestra vida, ¿no? Y a final de junio hablaremos de cómo llevamos todo esto, estos conceptos que a veces nos resultan tan abstractos de fe, del amor de Cristo, de Espíritu Santo, etcétera, cómo llevamos todo esto a la práctica y lo vivimos en la práctica por medio del discipulado. Así que como las predicaciones quedan en YouTube grabadas, pues siempre se puede echar mano para recordar un poquito lo que estamos hablando hoy. Y para comenzar, sabéis que es inevitable, es defecto de oficio, de profesión, echar una mirada a la actualidad, al plano de la actualidad, ¿no? Y es que cada año tengo que leer y tengo que escribir el mismo tipo de noticias, de artículos acerca de cómo se va perdiendo la membresía en las iglesias, cómo cada vez hay menos población cristiana en eso que popularmente hemos llamado Occidente, ¿no? Y que es un concepto que utilizamos para referirnos sobre todo a Europa, a América del Norte y a Oceanía, ¿no? Y al final, a nivel informativo, es una confesión esto que hago, al final a nivel informativo lo único que cambia realmente es el dato y el titular. El periodista lo que trata de hacer es cambiar el titular para llamar la atención del público, del lector. Así que, qué manipuladores son los periodistas, ¿verdad? Somos. Y para empezar, hoy había seleccionado 3 ejemplos de titulares que en los últimos años han ido apareciendo y que creo que ilustran esta realidad. El primer ejemplo: la Europa cristiana camina hacia su desaparición. Este era el titular de un artículo del año 2018 que recogía el dato de que solamente el 18% de la población en Europa es cristiana y se congrega, asiste a la iglesia con una periodicidad, digamos, semanal o bisemanal. Segundo ejemplo: Estados Unidos se seculariza. Decidme si no leéis esto y os entran ganas de clicar en la noticia, ¿no? Está todo pensado para eso, para que caigáis. La noticia decía: los datos reflejan que el número de personas que no se identifican con ninguna religión en este país, en Estados Unidos, ha crecido a razón de un 1% cada año desde 2007. Estamos en 2024, eso son 17%, ¿no? No es lo mío las matemáticas, así que si me equivoco. Y el último ejemplo: la práctica religiosa está en declive en España. Solamente 2 de cada 10 españoles son creyentes practicantes. Lo que os comentaba, ejemplos de titulares de lo que se ha movido un poco a nivel informativo en los últimos años acerca de cómo supuestamente esa identidad cristiana, ese cristianismo ligado a Occidente va siendo cada vez más pequeñito, va disminuyendo. Y todo esto me llevaba a la siguiente reflexión. La constancia es una de las cosas que más nos cuesta como seres humanos. Ser constantes es terriblemente difícil. O quizás conseguimos ser constantes en algo, muy constantes en algo, pero para otras cosas somos todo lo contrario, ¿no? Somos capaces de ir cada día al gimnasio, pero la pila de libros que tenemos ahí en casa se va acumulando y ya no es una pila, es una columna. Ya no la podemos mover porque la casa se viene abajo. O somos capaces de ir a estudiar, a trabajar cada día con todo nuestro empeño, ya no simplemente porque sea una obligación, sino con todo nuestro empeño, pero la habitación que ordenamos la semana pasada ya no se puede ni entrar, la puerta ni se abre. ¿Y en la iglesia? ¿Qué pensáis en la iglesia? ¿Nos pasa lo mismo con la constancia? Hay épocas en las que parece que podemos y queremos involucrarnos en todo, participar en todo, sentimos ahí ese fuego, ese calor tremendo y venimos a todo, hasta aquello a lo que no nos invitan o no somos necesarios. Y sin embargo hay otras épocas en las que, quizás nos parece que no merece tanto la pena el esfuerzo, ¿no? Al final nos decepcionamos unos a otros, ¿no? Es algo
normal, es algo que ocurre siempre en el marco de una convivencia en grupo, ¿no? Nos decepcionamos y pensamos, bueno, todo aquello que tenía pensado dedicar, pues quizás no vale la pena. Y ese principio, la vitalidad de ese principio de servicio, de entrega, parece que se va enfriando, ¿no?, con el paso de los años. Al final, hablar de constancia es hablar de amor. Todo este pensamiento, toda esta reflexión tiene que ver con el amor, porque es que no podemos ser constantes en aquello que no amamos. O no podemos permanecer siendo constantes en aquello que amamos menos que otras cosas en nuestras vidas. Empiezas a estudiar una carrera y lo haces no porque ha sido tu vocación desde pequeñito. Yo quería estudiar periodismo desde que tenía 6 años, así que cuando llegué a bachillerato lo tenía clarísimo, no tenía esa disyuntiva, ¿no? Pero empiezas a estudiar una carrera porque necesitas un título y un oficio, ¿no? Pero no porque sea tu pasión desde pequeño. Pues es más probable que cuando esos estudios alcancen ese punto de dificultad que todo proceso tiene, ese punto álgido de complejidad, es más probable que abandones los estudios que no que la persona que está ahí porque es su pasión, siempre ha sido su pasión, siempre ha querido hacer eso. Necesita el título y el oficio, pero además es su vocación, ¿no? Y con las relaciones nos pasa igual, ¿verdad? Sería tremendamente extraño, no tendría sentido, de hecho, casarnos con una persona, por ejemplo, sin estar seguro del amor que tenemos hacia esa persona, sabiendo o entendiendo que el matrimonio es un compromiso a largo plazo, un compromiso que demanda de nosotros la vida, ¿verdad? Y lo mismo se puede aplicar a relaciones de amistad, etcétera. Toda esta realidad, todo este panorama general, toda esta reflexión nos obliga a preguntarnos lo siguiente en cuanto a la Iglesia. ¿Por qué caen entonces los que caen? ¿Por qué caen entonces los que caen? Y por los que caen me refiero a aquellas personas que en un momento dado en su vida han hecho profesión pública de su fe en Cristo y llegado un momento desaparecen, como de un plumazo, se marchan. ¿Por qué caen los que caen? Porque hay personas que dan testimonio público de haber creído en el Evangelio, de haber seguido a Jesús, se bautizan, empiezan a servir en la Iglesia, un compromiso tremendo y al final acaban desapareciendo de entre nosotros, acaban marchándose. Seguro que a todos os viene algún nombre a la mente, ¿verdad? Y duele, la verdad que duele, es doloroso. El texto que nos ha leído Samuel es una carta del apóstol Juan. El apóstol Juan escribió cartas, además del Evangelio y de Apocalipsis. Es una carta a una iglesia que era local, era una iglesia definida, con sus personas, con sus características, establecida en un lugar, pero evidentemente el contenido es en un sentido universal, ¿no? El contenido continúa, sigue hablándonos a nosotros. Y cuando escribe esta carta, Juan no oculta esta realidad, no oculta la realidad de que aquella iglesia, dicho de una forma coloquial, era un coladero. La gente estaba marchándose, estaba llena de fugas. Juan les dice que algunas personas estaban dejando la fe del Evangelio, habían salido de la iglesia para seguir otra clase de enseñanzas y no solamente seguirlas, sino que además también las estaban enseñando. Se habían hecho maestros de otras enseñanzas. Y lo que Juan quiere, escribiendo esta carta, es pedirle a aquellos que seguían formando la iglesia, a aquellos que seguían allí, les escribe para recordarles algo tremendamente simple, pero tremendamente complejo. Juan les escribe y les dice, a vosotros, a los que seguís allí, permaneced en Dios. Ya está, permaneced en Dios. Y esto, como vamos a ver en la predicación, en la reflexión de esta mañana, tiene que ver mucho con el amor y con la fe. Esas dos patas truncales de lo que somos en Cristo, de esa nueva criatura que somos. El amor con el que Dios nos ha amado en Jesús, un amor particular, un amor especial, un amor único, pero también con la forma en la que vivimos ese amor y lo reflejamos en nuestras circunstancias, en nuestro contexto, en nuestra propia comunidad como iglesia, pero también en el lugar en el que trabajamos, en el que nos relacionamos, en el que convivimos. Y lo hacemos en fidelidad al Señor.
en fidelidad al Señor y a su palabra. Así que de entrada vamos a sentar una base, vamos a ser honestos los unos con los otros y vamos a afirmar que no podemos permanecer en aquello que no amamos. Es imposible permanecer a largo plazo en aquello que no se ama y que no se ama bien. Es imposible permanecer en aquello que se ama menos que otras cosas. Nos situamos primero en los versículos 24 y 25 del pasaje que nos leía Samuel, y el primer aspecto de lo que vamos a ver acerca de cómo permanecemos en Dios es permanecemos en fe y en amor. Y en el contexto de la carta, el contexto general de la carta, no solamente de este capítulo, de este pasaje, es que aquellos que estaban dejando la fe del Evangelio, aquellos que salían de la iglesia, lo hacían para buscar algo más que Jesús. Era como si no tuvieran suficiente, era como si Jesús no les bastase. Necesitaban algo diferente. Y había sobre todo dos corrientes. Algunos ponían en tela de juicio la completa humanidad de Jesús, ¿no? Decían, bueno, ya sabéis que en el mundo grecorromano el cuerpo era visto como algo malo, algo corruptible, ¿no? Tú te mueres y lo importante era tu alma, el espíritu, pero el cuerpo era pasto de gusanos, así que no tenía ningún valor tampoco, ¿no? Así que había una corriente muy fuerte que había salido de la iglesia y decía, no, si el cuerpo es algo tan despreciable, si lo físico es algo tan malo, Dios no puede haber asumido un cuerpo, porque no se mezclaría con algo tan horrible, ¿no? Es como intentar mezclar agua y aceite. No. Jesús ha venido en espíritu, pero en cuerpo no. Esto era lo que decían algunos, ¿no? Ahí vemos la influencia de los gnósticos, sobre todo. Y la otra corriente decían, no, mira, a Dios ya no se tiene que acceder simplemente por el Evangelio. Lo que tú necesitas para conocer a Jesús no es simplemente el texto del Evangelio, sino conocimiento trascendental. Cuanto más vas conociendo acerca de la realidad que te rodea de una forma espiritual, trascendental, más te vas elevando por encima de todo lo material. ¿Veis el vínculo que tienen las dos corrientes, ¿no? Al final lo material es malo, tiene que quedarse ahí. Más te vas elevando por encima de lo material y más cerca estás de tu salvación. Más cerca estás de ser asimilado por ese Dios que es espíritu, que es todo perfecto y que no pierde el tiempo con cuerpos y cosas físicas, ¿no? Con todo esto, lo que estaba en juego, dice Juan en su carta, es el propio testimonio del Evangelio, la fe del Evangelio que se había predicado desde el principio. ¿Y cuál es esa fe? ¿Cómo podemos definirla en una declaración? Pues esa fe es que Jesús ha muerto en la cruz, Jesús encarnado en cuerpo físico, completamente Dios, completamente humano, ha muerto en la cruz, ha resucitado perdonando nuestros pecados y nos ha dejado la esperanza de que regresará para completar, para consumar nuestra salvación, para traernos su perfecta presencia, ¿no? Entonces, ¿qué es permanecer en Dios? ¿Es simplemente decir lo que yo acabo de decir? Os doy la hoja, repetís lo que yo acabo de decir, lo leéis, y eso ya es permanecer en Dios. Hay un texto en Isaías que me venía a la mente, Isaías 7:9. Ahí el contexto es que dos reyes forman una alianza, ¿no? Esto es muy parecido a lo que está pasando en nuestro contexto general, en nuestro contexto geopolítico. Dos reyes forman una alianza y dicen, vamos a conquistar Jerusalén. Y van a Jerusalén y se plantan allí. Y el rey de Jerusalén, Acaz, un rey malo, un rey corrupto, un rey idólatra, un rey que había quemado a su hijo en sacrificio a otro dios, no quiere buscar a Dios, no quiere depender de Dios, prefiere depender de otras potencias militares, aliarse con ellos y decir, mira, yo prefiero buscar a Egipto o buscar a Siria y hacerles a estos la guerra. Y lo que el Señor le dice a Acaz y a toda Jerusalén es lo siguiente: ciertamente, si no tuvierais fe, no permaneceréis. Ciertamente, si no tuvierais fe, no permaneceréis. Es el eco en el Antiguo Testamento de lo que Juan está diciendo en el Nuevo Testamento, ¿no? A vosotros, a la Iglesia, a la que permanece fiel en el testimonio de la palabra,
permaneced. Seguid permaneciendo. Seguid permaneciendo. Permanecer al final es ser fiel y es confiar. Confiar en el testimonio que el Señor nos ha dado, en la forma en la que el Señor se ha dado a conocer a nosotros, por medio de su palabra. Permanecer es también creer y tener fe. Y si definimos así lo que es permanecer, ¿cómo definimos entonces lo que es caer? ¿No? ¿Qué es caer entonces? Decir lo contrario a esto, simplemente. Os lo explico a través de una anécdota. Cuando estaba en la universidad, en el último año de periodismo, normalmente se lee mucho. Los profesores lo que hacen constantemente es mandarte libros, así que es completamente habitual que en el grupo de amigos que te formas, la lectura protagonice buena parte de esas conversaciones. Suena un poco friki esto, ¿no? Pero al final te juntas con tus amigos ahí en la cafetería y al final acaba saliendo el tema de, pues mira, este escritor me gusta, pues esta escritora no me gusta, pues tal, no sé qué, ¿no? Y un amigo con el que conservo relación, un amigo que por cierto siempre me ha dicho, Jonathan, yo no puedo creer en Dios. Nunca me ha dicho que sea ateo, ni agnóstico, ni nada. Y digo esto, este breve paréntesis, porque cuidado con las etiquetas. Cuidado con las etiquetas que a veces tenemos la necesidad de imprimir en personas. Este chico siempre me ha dicho, no puedo creer en Dios. Evidentemente está ligado al tema del sufrimiento en el mundo, al tema de fe y ciencia, todos estos debates apologéticos. Pero él nunca me ha dicho, yo soy ateo, soy agnóstico, ¿no? Cierro paréntesis. Llega mi amigo y me dice un día, oye, que este escritor, el que nos gusta a ti y a mí, no digo el nombre ni la obra porque realmente no quiero hacer publicidad, así que si queréis saberlo luego os lo digo. Me dice, oye, este escritor, el que nos gusta, ha escrito un libro criticando el Evangelio, los apóstoles, a Jesús y todo el cristianismo, todo en lo que tú crees. Además me lo dijo justo antes de entrar a una clase. Así que entenderéis que tuve que leerme el libro. ¿No? Lo gracioso es que luego fui y le dije, mira que el libro la verdad que no... Muy débil, no muy poco fundamento. Y resulta que él no se lo había leído, él quería que yo me lo leyera para hacerle la reseña. Pero, bueno. El libro en cuestión era una autobiografía del escritor, en concreto. Era una autobiografía donde explicaba cómo en un momento de su vida él se convierte al catolicismo romano. Hay un momento en su vida en el que se convierte y después, pasado un tiempo, él tiene una crisis de fe y deja lo que él llama el cristianismo, deja la Iglesia católica, se aísla, se separa, ¿no? Y en el libro escribe la siguiente frase, explicando cómo había sido su proceso de crisis. Dice, ¿es esto perder la fe, Señor? ¿No tener ya ni siquiera ganas de rezar para conservarla, rezar por el contexto católico? ¿Es esto perder la fe? ¿No tener ya ni siquiera ganas de orar para conservarla? Y luego decía una frase estremecedora. Te abandono, Señor, tú no me abandones. Te abandono, Señor, tú no me abandones. Vaya frase, ¿verdad? Vaya frase. ¿Pensáis que podemos decir esto siendo completamente honestos delante de Dios? Siendo completamente sinceros y coherentes con la fe y con el amor que decimos profesar en Cristo. ¿Podemos pedirle a Dios que no nos abandone aun cuando nosotros lo estamos haciendo y somos conscientes de ello? Siendo honestos. Pues ahí está Juan, ahí está el apóstol Juan para decirnos que no, que de ninguna manera esto es posible. Esto es imposible. Esto es mentira. Esto no existe. No se le puede pedir a Dios, te abandono, pero tú no me abandones, siendo completamente coherente con el testimonio de la palabra. Para Juan, permanecer en lo que hemos oído desde el principio, dice en su texto, en la fe del Evangelio, significa que cada día de nuestra vida, constantemente vivimos aceptando el testimonio del Evangelio. Significa que hacemos del Evangelio nuestra norma de vida, constantemente, cada día, en cada momento, lo aceptamos y aceptamos vivir
en fidelidad a ello. Significa que independientemente de las circunstancias que puedan venir, de las circunstancias que puedan acontecernos, enfermedad, pérdida de trabajo, una guerra, independientemente de todo ello, aceptamos cada día, constantemente, en todo momento, vivir en la fe del Evangelio. Y eso, dice Juan, eso es permanecer en Dios. Aceptar vivir constantemente en la fe del Evangelio, en toda fidelidad al testimonio de la palabra. Así que no tenemos nada nuevo que añadir. Yo sentí mucho descanso cuando estudiaba el pasaje, cuando trabajaba el texto, sentí mucho descanso al encontrar esto, porque pensaba, no tengo nada nuevo que añadir, no tengo que inventar nada, no tengo que buscar cosas que no se hayan dicho. Ya está todo dicho, ya está todo hecho en el Señor. Permanecer es vivir en fe lo que Jesús enseñó acerca de sí mismo y que ha llegado a nosotros gracias al testimonio tan fundamental de los apóstoles, tan fundamental de aquellos que recogen el Evangelio y las epístolas, ¿no? Como el propio Juan. Es curioso que esto lo diga Juan sabiendo que él es uno de los que recoge, de los que escribe el testimonio de nuestro Señor en su Evangelio, ¿no? De hecho, su Evangelio tiene una frase preciosa que probablemente muchos de vosotros conocéis de memoria o nos suena, ¿no? Juan 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y un poquito más adelante Jesús dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Este es el testimonio que ha llegado a nosotros. Y este es el testimonio en el que el texto, en el que el conjunto de la revelación bíblica nos anima a permanecer, nos exhorta a permanecer. Para Juan, la medida de esa permanencia tiene que ver con lo que amamos. Tiene que ver con si amamos a Jesús por encima de todo y tiene que ver con cómo reflejamos también su amor como iglesia, como comunidad, los unos con los otros y también con el resto de personas. Y es que no podemos amar con el amor de Cristo si no permanecemos en Él. Al final está todo tan vinculado, es como la prueba del algodón, ¿no? No podemos amar con el amor de Cristo, testimonio de su palabra. Tampoco podemos vivir la fe del Evangelio si no amamos a Jesús por encima de todo y lo reflejamos así también a los demás. ¿Cómo sabe la gente hasta qué punto sabe la gente, el resto de personas, que Jesús es lo primero en nuestra vida? Que Jesús es lo primero en tu vida. ¿Cómo lo conocen de ti? Dice Patrick Mitchell, aquí y por aquí se refiere a la cuestión de la permanencia, a la cuestión del tiempo, a la cuestión de esa capacidad de permanecer constantemente en el tiempo. Dice, aquí es donde el amor cristiano es mucho más exigente y difícil que aquel que se aleja de las personas y de las situaciones complicadas. Aquí, porque el amor cristiano permanece, tiene esa capacidad única de permanecer. Y al final, ¿quién de nosotros quiere llegar al momento final de su vida solo, completamente solo? ¿Quién no quiere contar con un amor así al final de su vida cuando probablemente esté enfermo, cuando probablemente esté solo, esté impedido? Dice el texto que permanecemos en fe, en fidelidad al testimonio de la palabra y permanecemos en el amor de Cristo. Pero hay un segundo aspecto acerca de cómo permanecemos en Dios. Y tiene que ver con el Espíritu Santo. Qué raro, porque el Espíritu Santo no se menciona aquí, ¿verdad? No se menciona el Espíritu Santo en este pasaje. Lo vamos a ver en un momento. Nos situamos en los versículos 26 y 27. Y si hay algo por lo que tenemos que darle especialmente las gracias a Juan, al apóstol Juan, es por toda la información que él nos da acerca del Espíritu Santo. Es el apóstol del Espíritu Santo, ¿no? Los otros igual, esto es broma, ¿eh? Al final cada uno recibió la revelación que recibió, pero los otros dijeron, bueno, este tema igual es más complejo y no voy a meterme aquí. Y Juan constantemente nos aporta testimonio acerca del Espíritu Santo, ¿no? Es como su etiqueta. Es como esa pegatina de denominación de origen que hay en las botellas de vino, pues en Juan es el Espíritu Santo, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en descripciones que él hace a lo largo de su Evangelio. Juan 14, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas
Juan 16, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Pasajes que conocemos o que hemos escuchado a menudo, ¿no? Y también lo encontramos en este pasaje, en el pasaje que nos ha leído Samuel al principio de la predicación. Primera de Juan 2, 24 al 29. Y qué importante es que Juan nos hable o nos refiera al Espíritu Santo cuando está hablando de permanecer en Dios. Lo vamos a ver en un segundo. Es súper importante. Pero ¿por qué no aparece directamente la palabra Espíritu en nuestras traducciones? Porque aquí Juan utiliza otra palabra diferente en el griego. Y es muy importante esto porque esta palabra solamente aparece aquí, en el Nuevo Testamento. Es Juan el que acuña el concepto, es el que puede ir al registro de la propiedad intelectual y pedir el dinero. Esa palabra es unción. Normalmente en el Nuevo Testamento, cuando se nos habla del Espíritu Santo, aparece la palabra neumáticos, ¿no? Tengo un profesor del seminario que dice, ¿sabéis más griego del que pensáis? Neumáticos, ¿a qué os suena? ¿No? Pues neuma quiere decir tanto aire como espíritu, así que no tiene más misterio la palabra. Y normalmente, tanto Pablo como Juan, la palabra que usan para referirse al Espíritu Santo es neumáticos. Pero aquí no. Aquí Juan llega y utiliza unción, que en griego es crisma. ¿Qué está pasando? En realidad, Juan está haciendo una referencia explícita a ese don que todo cristiano recibe, que es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, habitando en cada creyente, santificándolo en ese proceso, en esa nueva vida. Y como decía, tiene mucho sentido que Juan hable del Espíritu Santo cuando está hablando de permanecer en Dios. ¿Por qué? ¿Os acordáis del problema que tenía la Iglesia al principio? Lo hemos comentado, cómo algunos habían salido y estaban derivando en otras enseñanzas. Hemos visto que los que habían salido estaban enseñando que, mira, que lo material es malo, así que no me vendas la historia de que necesitamos un Mesías de carne. A mí me basta el Espíritu. Con que flote en el aire y pueda verlo me es suficiente. Y otros decían que solamente necesitamos el conocimiento espiritual de forma trascendental para conocer a Dios. No necesitamos el Evangelio. ¿Os fijáis que aquí Jesús ha sido completamente echado de la escena? ¿Os fijáis que, según estas enseñanzas, no se necesita un Mesías de carne y hueso? Alguien que haya caminado junto a nosotros, alguien que haya sido traspasado, no se necesita. Está fuera de la ecuación. Así que qué importante es que Juan hable del Espíritu Santo precisamente porque éste había sido enviado por el Padre y por el Hijo, por Jesús, a los cristianos para guiarles y dirigirles en ese nuevo caminar, en esa nueva vida, en ese caminar cristiano. Pero hoy nos incomoda, ¿no?, hablar del Espíritu Santo. Cuando viene alguien y nos pregunta, oye, ¿tú en qué crees? Encuesta rápida, ¿en qué le decís? En Jesús, ¿no? Yo soy cristiano, o en Dios. Así algo más general y luego vas profundizando. ¿Hay alguien que haya dicho, yo creo en el Espíritu Santo, así de buenas a primeras, de entrada? Sería como raro, ¿no? Nos meteríamos en un jardín que luego habría que explicar y sería difícil salir de ello. Pero Juan nos dice que en realidad es muy sencillo reconocer al Espíritu Santo en la vida de una persona. ¿Cómo podemos reconocer que una persona tiene el Espíritu Santo? Y recordad que estamos diciendo que permanecemos en fe, en amor, pero en el Espíritu Santo también, ¿no? ¿Cómo podemos reconocer esto? Pues precisamente por la forma en la que esa persona vive en fidelidad al testimonio de la palabra y al amor de Jesús. Está todo realmente muy vinculado, estrechamente conectado. Podemos reconocer al Espíritu en la vida de una persona por la forma en la que esa persona vive, pero no simplemente porque sea buen ciudadano, sino por cómo vive en fidelidad al testimonio de la palabra y al amor de Jesús. A los que os gusta el debate del Colacao y del Nesquik, y digo a los que os gusta porque no noto la diferencia, lo siento, pero a los que os gusta el debate, ¿verdad que nos pueden hacer pasar uno por otro? No. Enseguida lo notáis, ¿no? Me tenéis que explicar cómo, porque soy incapaz.
Pues lo mismo pasa con la situación y la realidad del Espíritu Santo en la vida de una persona. Es tremendamente sencillo reconocerlo. Y esto no significa que vayamos ahí con el mazo juzgando de entrada, no. Pero llegará un momento en el que podamos vislumbrar cómo esa persona permanece fiel al testimonio de la palabra y al amor de Cristo, y lo hace en el Espíritu Santo, empoderada por el Espíritu Santo, ¿o no? ¿Os acordáis del escritor del libro que os comentaba antes? ¿Cómo vemos que una persona no permanece en Dios, no permanece en el Espíritu Santo? Este escritor explica en su libro cómo se había convertido en un momento de estos de éxtasis, ¿no? Empieza a asistir a una parroquia, empieza a implicarse cada vez, asiste a todo, a las misas, a las reuniones, empieza a implicarse cada vez más en esa parroquia, a conocer a las personas, se apunta a los teléfonos, las llama, oye, ¿cómo te ha ido el médico? Tal, no sé qué, no sé cuántos. Me recordaba un poquito a lo que hacemos a veces, ¿no? Y hay un momento en el que empieza a parecerle que no tiene sentido todo lo que está viviendo. Empieza a parecerle que lo que está haciendo no tiene ningún sentido. ¿Pero qué hago yo invirtiendo tiempo con extraños al final, no? Y de ahí empieza a parecerle que lo que lee en la Biblia no tiene sentido. Le parece que no tiene sentido que Jesús haya resucitado. Le parece que no tiene sentido la idea de un Dios que se encarna, de un Dios que se aproxima tanto al ser humano como para hacerse carne y hueso. Tiene una crisis de fe. Escribe la frase que os he dicho antes: te abandono, Dios, tú no me abandones. Y de ahí pasa a aislarse, a vivir cada vez más aislado en su estudio, a escribir cosas que no tienen sentido, a girar en una espiral de alcoholismo y depresión, autocompadeciéndose, situándose como la víctima de todo. Empieza a ver pornografía con su mujer, y no lo hace por ningún rollo sexual raro, sino simplemente por saber dónde están los límites e ir un poquito más allá. Y así es como empieza ese bucle, y ese bucle que sigue, ¿no? Así que podemos reconocer. Esto no nos convierte en jueces, pero podemos reconocer cuándo se permanece en el Espíritu Santo y cuándo no. Y ahora la otra cara de la moneda. ¿Cómo podemos reconocer cuándo se permanece en el Espíritu Santo? ¿Cuándo se permanece en fidelidad al testimonio de la palabra y al amor de Cristo? Pues os explico otro testimonio. El testimonio de Andrew Bant. Andrew Bant es un joven cristiano del Reino Unido, abiertamente homosexual, que él, por tal de permanecer fiel a Jesús, ha decidido renunciar a vivir conforme a su orientación sexual. Ha renunciado a vivir formando una familia, ha renunciado a establecer una relación de amor con otra persona. Él ha escrito libros sobre esto, ha concedido entrevistas, y él permanece fiel a ese testimonio. En una entrevista que le hacían hace poco le preguntaban qué es lo que le anima a hablar públicamente de todo esto, de esa decisión que él ha tomado de permanecer fiel a Jesús, a pesar de o no a pesar, sino sabiendo que su orientación sexual le iba a exigir semejante sacrificio. Y Andrew decía esto: en última instancia, lo que me da alegría es Jesús y experimentar la identidad que Él me ha dado. Como para todos los cristianos, seguir a Jesús tiene un coste para mí. Lo está diciendo una persona que está renunciando a formar una familia y a vivir una relación de amor. Como para todos los cristianos, seguir a Jesús tiene un coste para mí. Está la incomodidad que supone negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguir a Jesús. Está la creciente sensación de ser un bicho raro en un contexto cultural más amplio, la experiencia de ser un exiliado, un extranjero. Pero experimento ese coste y las dificultades que puede acarrear en el contexto de la relación con Jesús y la identidad más maravillosa y vivificante que podría tener. Llego a saber y a experimentar que soy amado, deseado por Dios. Lo está diciendo una persona que está renunciando a formar una familia, que está renunciando a vivir una relación de amor,
toda esa intimidad tan preciosa con otra persona. Podemos reconocer también cuando una persona permanece en Dios, cuando permanece en fidelidad al testimonio de la palabra, cuando permanece en fidelidad al amor de Cristo y cuando lo hace por el poder del Espíritu Santo. Juan escribía su carta en un estado de emergencia. La proliferación de mentiras acerca de lo que significaba la Iglesia, de lo que significaba ser cristiano, de si Jesús era o no completamente humano, completamente Dios, de qué era la fe del Evangelio. Todas esas fake news, pensamos que las hemos inventado, pero eso es más antiguo que el llover. Y el nuestro también es un contexto de emergencia, en cierto sentido. ¿Cómo distinguimos la verdad de la mentira? ¿Cómo sé que con esto de que ser cristiano puede conllevarme tal sacrificio como para renunciar a formar una familia, como era el caso de Andrew? ¿Cómo sé que con esto no me estarán colando un fake? ¿No me estarán colando aquí una trola y yo estoy aquí dejando pasar mi vida? Permanecemos en fe. Permanecemos en fe. Permanecemos en el amor de Cristo. Permanecemos en el Espíritu Santo. Para Juan, ética y espiritualidad van de la mano, están completamente relacionadas. Así que una espiritualidad que está definida por el testimonio del Espíritu Santo se va a reflejar en una vida que florece, en una vida que da fruto en el Evangelio. Y el orden de los factores aquí sí que altera el producto. Primero es experimentar esa regeneración por medio del Espíritu Santo, dar ese paso necesario de entregar la vida a Cristo y después ya vendrá esa vida que le refleja, esa vida que produce fruto para Él. Si no, ¿cómo podemos esperar como Iglesia que las personas permanezcan en Dios? ¿Cómo les vamos a decir a las personas que permanezcan en Dios? Haciendo, sirviendo, obrando, actuando, haz. En lugar de, ¿eres salvo por la gracia de Cristo? ¿Quién permanecería en algo que simplemente es haz, obra, actúa? Creo que ni siquiera nosotros estaríamos dispuestos a permanecer en algo así a lo largo de nuestra vida. Así que no podemos esperar que nadie permanezca en un evangelio que simplemente se basa en las obras y en el esfuerzo personal. Permanecemos en fe, en amor, permanecemos en el Espíritu Santo. Y el último punto es realmente obvio o evidente, pero vamos a ver que no es tan sencillo. Permanecemos hasta el final. Lo vemos en los dos últimos versículos 28 y 29. Y es que para los seres humanos, cuando nos hablan de constancia, cuando nos hablan de permanecer, necesitamos que nos dibujen una línea en el horizonte, ¿no? Mira, tienes que permanecer hasta aquí. Si yo tomo la decisión de hacer dieta, a mí me tienen que decir cuántos meses necesito hacer dieta para parecerme al hombre del anuncio, aunque sé que eso nunca va a ser real. Pero lo necesitamos esos límites, ¿verdad? Forma parte implícita de nuestro carácter. Y Juan también traza aquí un horizonte, dibuja una línea hasta la que llega esa permanencia. Pero Juan es honesto, no es como el que me quiere vender una dieta que me está diciendo que me voy a parecer al de allí. Juan dice, si la forma de reflejar el amor de Jesús es permaneciendo en la fe del Evangelio y en el amor de Cristo, y si podemos permanecer en ello por la realidad del Espíritu Santo en nuestra vida, Juan les añade a sus lectores que tienen que permanecer hasta el final. Hombre, Juan, ¿me estás aquí desarrollando un pensamiento profundo para decirme que tengo que esperar hasta el final? Parece ambiguo, ¿no? Parece vago. Necesito un poquito más de concreción. Pero ese final no es aquí un aspecto cronológico, sino que es un aspecto de perspectiva de vida. Le hacen una entrevista a un chico de 20 años, Nico. Y el chico en la entrevista dice, en nuestra generación hemos crecido en la crisis de todo tipo, climática, económica, social. Desde que tenemos uso de razón hemos oído hablar de crisis. Se ha caído ya la idea de confiar o de esperar en el mérito. Cuando Juan se refiere a permanecer hasta el final, está hablando de una perspectiva de vida. Juan nos recuerda que para los que permanecemos en fe,
en fidelidad a la palabra, al amor de Cristo, por el Espíritu Santo, no tenemos necesidad de desesperar. Tenemos necesidad de esperar, pero no de desesperar. Precisamente porque esa esperanza no es algo superficial, no es algo irrelevante. En medio de un momento como el nuestro, en medio del pluralismo religioso, en medio de la dictadura de la tolerancia, en medio de la obligación constante de ser políticamente correctos, de no decir nada que pueda, ya no digo ofender, digo confrontar con amor. En medio de todo esto, defender lo que está diciendo Juan, que la salvación solamente es para aquellos que han creído en Jesús encarnado y resucitado, y solamente los que permanecen en la fe del Evangelio van a ver esa salvación llevada a su punto final, llevada a su cumplimiento final, van a encontrarse en la presencia de Dios. Este mensaje no es el más popular, no es lo más popular que podríamos predicar hoy. No nos va a garantizar tener 1.000 millones de seguidores en Instagram, ni tener muchos amigos, ¿verdad? Así que como no es algo superficial, es algo por lo que merece la pena permanecer, es algo por lo que merece la pena esperar, dice Juan. La esperanza cristiana, el mensaje que anuncia que Jesús, completamente humano, completamente Dios, ha resucitado y al final de los tiempos va a regresar para juzgar al mundo con justicia y para culminar la salvación de su pueblo. Eso, dice Juan, es algo por lo que permanecer. Es algo por lo que permanecer hasta el final. Y es algo por lo que permanecer en esta sociedad de dilemas insatisfechos, pero que es completamente alérgica a cualquier definición de la verdad. Así que permanecemos por medio de la fe en el testimonio de la revelación, por medio del amor de Cristo, en el Espíritu Santo, y permanecemos hasta el final. Dice el texto que no vamos a ser avergonzados cuando el Señor vuelva. No vamos a ser avergonzados. Conclusión. Y vuelvo a la pregunta del principio. La pregunta que motivó un poco todo este pensamiento, toda esta reflexión. Y una pregunta que me hago con dolor, porque también tengo a personas queridas y cercanas que están lejos del Señor. ¿Por qué caen los que caen? ¿Por qué desaparecen? En realidad no podemos dar una respuesta más precisa de lo que estamos diciendo, porque eso nos situaría como jueces, y no estamos aquí para juzgar. De hecho, según Juan, ver cómo otros hermanos, cómo otras personas caen, eso no debe llevarnos a nosotros a pensar, mira, pues eso es que mi fe es la verdadera. Eso es que yo sí que he entendido el Evangelio bien, yo sí que soy fuerte en mi fe, estoy fuerte en Cristo, y la otra persona no lo estaba. No. En el Evangelio no hay lugar para esa soberbia, dice Juan. ¿Os acordáis de lo que le decía Pablo a los Corintios? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Que tenga cuidado de sus propios pasos, que tenga cuidado de su propio camino. Lo que sí que podemos afirmar es que no podemos permanecer en aquello que no amamos. No podemos ser constantes en aquello que amamos menos que otras cosas. Al final la vida nos va a poner en tesituras y vamos a tener que escoger a qué Señor servimos. C.S. Lewis escribía, en este momento tú y yo solamente podemos encontrarnos en una oscuridad compartida. Estamos en una oscuridad compartida. Y lo que es más importante, compartida con Jesús. Nuestras circunstancias a veces nos abruman, nos parecen profundamente oscuras, pero las compartimos con Jesús. Decía, no estamos en una senda despreciable, sino en el camino principal. Permanecemos en Dios por su misericordia, por su fidelidad. Si estamos aquí no es para colgarnos una medalla de lo fantástico cristiano que soy, sino para ahondar, para profundizar en cuánto dependo del Señor, cuánto le necesito, cada día, a cada paso. Permanecemos en fe, en fidelidad a la palabra, en el amor de Cristo, por medio del Espíritu Santo, y permaneceremos, esa es nuestra esperanza, permaneceremos hasta el final.